Bienvenidos una semana más a Kanateca. Seguramente sabréis que los espejos retrovisores pueden configurarse de dos maneras diferentes. Una primera en que los espejos se pliegan automáticamente al bloquear las puertas del coche y una segunda en la que este plegado está desactivado. De esta manera, si queremos plegar los espejos, tendremos que hacerlo a través de la ruedecita que tenemos aquí en la puerta. Pues bien, existe una tercera manera de configurar este plegado de los espejos, lo que ocurre es que está oculta. Hoy vamos a activarla con OBD11. ¿Y en qué consiste esta tercera manera de plegar los retrovisores? Se trata de que manteniendo pulsado la maneta del conductor podremos plegar los espejos a voluntad. Bien, para hacer la modificación vamos a usar como siempre la aplicación de OBD11. En este caso yo en lugar de usar la aplicación desde el teléfono voy a usarla desde la pantalla gracias a CarLinkit, que la verdad es mucho más cómodo hacerlo aquí que hacerlo en el teléfono. Nos conectamos. Bien, esta modificación la podemos hacer de dos maneras. Una a través de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Auto Folding Mirrors, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es, nos permite configurar los valores en automático, ¿vale? Automático significa que cuando bloqueamos las puertas, automáticamente se pegan los espejos. También podemos ponerlo en off, significa que los espejos no se pliegan. Tenemos que pegarlos manualmente a través de la ruedecita que tenemos en la puerta. ¿De acuerdo? O manual, que es la que yo tengo puesta actualmente y es la que os voy a enseñar ahora mismo a hacerlo con la versión Pro. Si no tenéis la versión Pro, podéis hacerlo a través de esta aplicación, pagando que son 10 créditos. ¿De acuerdo? Pues bien, si tenéis la versión Pro, lo que tenemos que hacer es ir a las unidades de control. Primero iremos a la 42, que es la puerta del conductor. Tenemos que ir a codificación larga o codificación extendida, depende de la versión que tengáis, tendréis un mensaje u otro. Iremos a los bits, pulsaremos aquí este icono que pone 01 para ir a los bits. Y tenemos que por defecto entramos en el byte 0, tenemos que ir al byte número 4. 1, 2, 3 y 4. A continuación buscamos el bit número 6, pulsamos para activarlo y lo grabamos. Ahora hacemos lo mismo para la puerta del acompañante, que es la número 52. Aquí está. Codificación larga o extendida. Bits. Vamos al byte número 4. Y bit número 6. Activamos y grabamos. Bien, y ahora el tercer paso es ir a la centralita electrónica. Me he pasado. Aquí, la número 9. Vamos a adaptación. Buscamos Spiegelverstellung, que es el pliegue de los espejos. Spiegel, aquí está. Esto es válido para los ATECAs a partir del 17. Si tenéis una ATECA del 16, la opción creo recordar que se llama control de acceso. Pulsamos aquí. Bien, aquí tenemos que modificar un par de cosas. Lo que ocurre es que yo ya tenía casi todas activadas menos una. Concretamente, el modo de plegado de los espejos. Esta opción de aquí. By Look Command vía Remote Control Key. Esta es la opción que nos permite cerrar los espejos con un toque en la maneta de la puerta o con el mando a distancia. Si queremos que solo se cierren al mantener pulsado el dedo en la maneta o en el botón del mando a distancia, tenemos que seleccionar la opción By Convenience Operation via Remote Control Key. Pulsamos y aceptamos. Luego también otra opción que tenemos que cambiar es la de Funkspiegel Anklappen, este de aquí, que yo ya la tenía activa. Y vigilar si la tenéis activa o no. Si no la tenéis, tenéis que ponerla como activa.
Cuando hemos acabado, pulsamos para grabar. Nos pide el código de sesión 31347. 31347. Aceptar. Ya está, ahora vamos a probarlo. Y aquí podéis ver como si cerramos como siempre, es decir, pulsando una vez en la maneta, ahora los espejos no se pliegan. En cambio, si mantenemos el dedo pulsado en la maneta, los espejos se pliegan. Bien, hay otro parámetro que yo en mi caso ya lo tenía activado y no he tenido que tocarlo. Es este de aquí. Menú Steuerung Funkspiegel Anklappen. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es activar la opción de plegado automático desde el menú del infotainment, ¿vale? En mi caso en Meateca ya venía activado, con lo cual no he tenido que hacer nada. Y luego existe una opción muy interesante, pero que a mí, por desgracia, no me funciona, esta de aquí. Signalisierung Spiegel Anklappung. No te active. Esta opción lo que hace es que si tenemos los espejos plegados y por algún despiste nos hemos dejado las llaves, las gafas en el coche, al volver a abrir la puerta, los espejos no se van a abrir hasta que no pulsemos el contacto, es decir, que realmente vayamos a conducir el coche. Entonces los espejos sí que se abrirán. Ya digo, a mí no me ha funcionado, por lo que he leído, solo funciona con algunas determinadas versiones del software de los espejos. Entonces en mi caso, a mí no me ha funcionado. Os digo que en este caso lo podéis probar a ver si tenéis suerte y vosotros funciona. Es una cosa muy interesante, ¿vale? Pero a mí en este caso no me funciona. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.